Quiero que me acompañen a ver la última entrevista que ha dado Iván Cepeda en Noticias Caracol. Que vean cómo maneja este sitio de una manera tan magistral y elocuente que otros candidatos sueñan con tener. Que vean cómo dejó expuesta y perdiendo a toda la derecha tradicional de Colombia sin decir un solo insulto y demostrando por qué es el candidato presidencial que este país necesita. Analicemos juntos. Bueno, lo primero es que siento una enorme emoción porque realmente percibo mucho afecto y mucho reconocimiento en la gente. Y creo que eso, pues, digamos, independientemente de lo que a mí me corresponde, creo que es un reconocimiento al propio gobierno y a lo que ha hecho en estos años por la gente, sobre todo por la gente que ha tenido las condiciones más difíciles en el país y en muchas regiones rurales y en la periferia de las grandes ciudades. ¿Cómo se organizan con la gente? La gente hace los esfuerzos. Nosotros no financiamos en ninguna clase de movilizaciones. Nuestra campaña es una campaña, lo he dicho desde el comienzo, austera, y he cumplido con ese presupuesto. Y entonces eso hace que haya una fuerza que se despliega en los territorios que también nosotros creemos se va a expresar en las urnas, primero el 8 de marzo y después el 31 de mayo. Ya vamos a hablar de todos estos temas de política, de su programa, de su campaña, pero le quería hacer una pregunta, lo hablamos con María Alejandra ayer. A mí personalmente me ha llamado la atención que usted lee los discursos. Sí, eso es una decisión. Eso no es común. ¿Por qué? Por varias razones. Primero, porque nosotros queremos que nuestro programa quede claramente establecido. Entonces, son 50 actos, son 50 discursos, son 50 elaboraciones que se pueden encontrar fácilmente para que no se diga que estamos haciendo retórica, demagogia, que esto son cosas que uno promete en el calor de una manifestación con las emociones. No, aquí hay un planteamiento serio y es un planteamiento que está condensado en ya, no sé, tal vez 200 páginas que están allí disponibles para que se puedan examinar. Cada una de esas intervenciones públicas trae propuestas sobre temas concretos y han sido Esta claramente es una tiradera porque lo que viene siendo las personas que han estado presentes y en la juega le han criticado mucho a Iván Cepeda el por qué básicamente lee los discursos y por qué no improvisa o aquello, como si leer las cosas fuera malo. Y esa respuesta me parece muy inteligente porque ya tiene todo estructurado, ya tiene pensado su plan de gobierno, cómo lo ejecutar y le está explicando. Son documentos eventualmente, como él dice aquí, largos, extensos de su gobierno o de lo que planea para su gobierno, más que simplemente elocuencia y decir lo que quieren escuchar las personas, como por ejemplo a Abelardo Esprilla, que se para en una tarima y empieza a hablar, a improvisar, a hacer cosas así, a decir mentiras, falacias que la gente quiere creer. Entonces esto me parece muy inteligente porque literalmente le preguntaron, la verdadera pregunta que quiero hacerlo es, ¿por qué lee sus discursos? ¿Acaso no es lo suficientemente capaz o preparado mentalmente para hablarlo así nada más? Y respondió de una manera muy inteligente y eso me gusta. Habla muy bien de Cepeda. Plegados con una lógica, así que ahí está el programa. Ahora bien, yo también puedo hacer, lo he hecho durante mis años en el Congreso, intervenciones orales. En el Congreso siempre se interviene sin texto escrito, así que no es un asunto de una limitación en esa materia, sino porque quiero apelar a la rigurosidad y la claridad del planteamiento. Doctor Iván, usted dice, volviendo con la inquietud de María Alejandra, de que algunos se pueden asustar con la palabra radicalizar esas reformas sociales que el país requiere y reclama y necesita. Esa radicalización de la que usted habla, esa profundización de esas reformas, ¿qué tanto tocan el actual modelo económico que tiene el país? Y se lo pregunto porque es la misma inquietud que a usted le han planteado, entiendo, usted me corregirá, gremios económicos, voceros empresariales, sí, con los que usted se ha reunido muy intenso y le han dicho, oiga, ¿qué va a cambiar usted del modelo? ¿Eso qué va a transformar o en qué va a radicalizar o en qué puede cambiar el modelo económico del Yo país? creo que es muy importante que en esto haya total salida. Nosotros seguimos la línea que ha planteado en esto durante los años de gobierno tanto el presidente Petro como el Pacto Histórico. Nosotros no estamos por acabar con el capitalismo en este estadio del desarrollo nacional. Creemos que hay que hacer un capitalismo productivo. Y eso significa que haya una redistribución, efectivamente, de la riqueza, pero que esa redistribución sirva a la prosperidad de la sociedad. Es decir, nosotros creemos que es necesario superar la idea de que acabar con la pobreza es casi que equivalente a hacerle un daño a la riqueza que hay en ciertos sectores de la sociedad. Eso me parece muy bueno porque claramente la derecha siempre ha vendido de que no, van a acabarle el capitalismo, van a acabar esto y aquello, nos vamos a volver como Venezuela, van a empezar a expropiar, le van a dar todas las personas y la empresa se va a quedar sin nada. Eventualmente eso es una falacia total, eso es un error total, eso es manipulación mediática y aquí Iván Cepeda lo desmiente. Lo que pasa es que una cosa diferente
ser capitalista, que por cierto lo que vendría siendo Iván Cepeda y Gustavo Petro lo son porque están buscando el beneficio, no solo ellos, sino el pueblo, la capitalización, el obtener dinero del pueblo con el neoliberalismo, que era lo que venía haciendo Uribe, que venía, básicamente todo busca, o sea, es el capitalismo excesivo. ¿Qué viene siendo? Destruir y aprovecharse, pasar por encima de quien sea necesario para obtener lo que se puede. Por eso en su gobierno destituyeron tantos derechos laborales para beneficiar y ahorrarle una platica a los patrocinadores de la campaña de Uribe, que venían siendo las grandes empresas. Por eso es la gran diferencia y por eso es la malinterpretación, la manipulación de los medios para hacernos creer que básicamente van a acabar con las empresas privadas. Eso es una falacia y es bastante malo que si se llega a hacer, pero eventualmente no va a pasar. Gustavo Petro nunca ha acabado una empresa y lo más probable es que Iván Cepeda tampoco. Y todo sea un show mediático para que las personas se asusten, no investiguen y simplemente vayan a votar por ellos. Todo esto es una gran mentira. Es una gran diferencia porque todo lo que viene siendo el centro democrático, estos partidos de extrema derecha, vienen siendo neoliberales. Buscar el dinero propio, o sea, conseguir la máxima cantidad de dinero yo a costa de los demás, del pueblo, de los recursos, de la naturaleza, de absolutamente todo. El capitalismo busca obtener, más sin embargo en un equilibrio para que no perjudique tanto al ambiente como a las personas. O sea, no, yo creo que se puede conciliar la prosperidad de todos los sectores. Y para eso hay todos los recursos, toda la potencialidad de un país como Colombia. Colombia no es un país que tenga problemas como otros en materia de una riqueza natural, de una biodiversidad, de una geografía, de unas capacidades humanas también que le permitan convertirse en lo que hemos querido nosotros, una potencia mundial agroalimentaria. Ese es el planteamiento. Y ese planteamiento en estos años ha mostrado ser un planteamiento correcto. No porque sea una discusión ideológica, sino porque hay cifras que lo muestran de una manera bastante concluyente. Pero la tensión que se ha generado entre el gobierno actual y el sector privado dice otra cosa, doctor Iván. Y se lo digo porque el presidente ha decidido dividir al país en buenos y malos, en ricos y pobres, y en que hay que quitarles a los ricos para darles a los pobres. ¿Usted va a continuar con ese planteamiento? No, yo no creo que ese sea el planteamiento que ha hecho el presidente, y la demostración más palmaria de esa afirmación es que las empresas, las grandes empresas del país, han tenido ganancias muy importantes. Eso es otra cosa, pero que lo ha dicho, lo ha dicho. O sea que la política no ha sido acabar con la empresa privada. Ha habido una discusión muy intensa, ha habido intentos de un acuerdo nacional, ha habido incluso pactos que han tenido éxito. Yo le menciono uno de ellos porque tuve que ver con él. La venta de tierras por parte de Fedegan al Estado colombiano para ser entregadas al campesinado. O sea que sí ha habido posibilidades de un diálogo. En otros campos no. Entonces ahí hay un reto. La invitación que yo hago es a que desarrollemos un diálogo honesto, serio, leal, para que podamos lograr la prosperidad del país o seguir desarrollando lo que... Esta es otra cosa que me parece peligrosa, que es la polarización. Divide y vencerás. Básicamente, el interlocutor, el periodista, le dice, va a seguir con lo que hizo Gustavo Petro, que es quitarle a los ricos y dárselo a los pobres, o sea, acabar con los ricos para dárselo a los pobres, y eso, si dicho de esa manera, es peligroso. ¿Por qué? Porque simplifica en extremo la situación que está enfrentando el país. Eventualmente no es así de simple, no es acabar con los ricos, porque acabar con los ricos también es malo. Tiene que haber un equilibrio entre la cadena, entre estos estratos socioeconómicos, un equilibrio para que la extrema pobreza no exista y las grandes personas adineradas tampoco dejen de existir. Pero, como lo plantea, es peligroso, porque dice a los ricos, pero en realidad esos ricos son un 10 o un 1% de la población y los pobres son un 90% de la población que vive de un salario mínimo. Entonces, esa polarización que trató de vender ahí ese periodista me parece peligroso y sinceramente opino que no deberíamos caer tan seguido en ese blanco, negro, bueno o malo. Los ricos son malos, nosotros somos buenos y aquello porque no es así de simple. Nunca es tan simple como tratan de vender estas personas para conseguir uno que otro botico. Ya hemos avanzado en esa materia.
En ese sentido, y para profundizar esas reformas y esas políticas sociales, pues está al frente de una realidad fiscal. Y aquí hay una preocupación sobre si el crecimiento que se está planteando de algo más del 2.8 para Colombia en las últimas cifras pueda ser sostenible para lo que viene y si el nuevo gobierno, que si usted es elegido presidente, tendrá que enfrentar es esa realidad fiscal. Una deuda enorme, un gasto público que tendría que reducirse o un aumento de impuestos. ¿Usted en esa fórmula cómo se plantea? Hay otra vía, además, de la cual voy a hablar ahora, pero bueno, Sí. primero el origen del déficit. Sí. Aquí hay una responsabilidad del gobierno, por supuesto, pero hay una responsabilidad acumulada. Y eso me parece importante decirlo. Pero bueno, es el problema y vamos a tener que abocarlo. Por supuesto, es un problema muy serio. Existen fórmulas. Yo tengo una que creo que es importante desarrollar con todo la energía y el entusiasmo, y es la lucha contra la corrupción y el despilfarro en el Estado. Usted habla de una macrocorrupción y de Sí, tener un exactamente. abordaje desde lo macro y no necesariamente... Sí, bueno, en fin, Yo lo que creo, y en eso me distancio un poco de colegas candidatos y candidatas que he visto en estos espacios mediáticos, es que no basta con un discurso genérico contra la corrupción y la indignación que a todos nos produce y la condena, en fin, toda esa demagogia que hemos escuchado en muchos planteamientos. Aquí es necesaria una política muy seria y estructurada, y en mi caso tiene 3 nuevos énfasis. Lo primero es que no es una lucha contra la corrupción menor, vamos a hacer una lucha de sistema contra la corrupción. ¿Y eso qué significa? Vamos a tomar los casos, los macro casos de corrupción. Y eso no simplemente para hacer de eso una crónica, vamos a ir por los responsables de esos hechos, a través de mecanismos de investigación que no se han aplicado. Es decir, a la macrocorrupción no se le puede aplicar el tipo penal o de investigación penal que se hace con pequeños casos o casos individuales de corrupción. Hay que hacer investigación criminal de sistema. Pero en segundo lugar, vamos a ir caso por caso. No se trata simplemente de hacer una lucha genérica. Obviamente hay que tener mecanismos preventivos y un sistema que prevenga la corrupción, pero vamos a tomar casos particulares. Y aquí, por ejemplo, menciono el siguiente. ¿Cómo es posible que los territorios del país que tienen mayor cantidad de recursos por regalías sean los más pobres? ¿Quién explica eso? Hace unos días estuve hablando con alguien que me decía, si aquí los recursos de las regalías se hubieran invertido, las calles estarían adoquinadas con lingotes de 18 quilates de oro. No. Y es un pueblo que no tiene agua potable, una población que no tiene agua potable. ¿Dónde era eso? servicio, no ¿En La tiene Guajira? vías. ¿Dónde quedaba eso? Es Cesar, en este caso. Entonces, ¿cómo es posible que se hayan robado de esa forma, por lo menos en una gran proporción desviado los recursos de las regalías? Miren, Entonces, ahorita teníamos como ejemplo Arauca, que era... Aquí quiero agregar una pequeña cosa que me recuerda mucho a básicamente esta situación en la que Gustavo Petro. Iván Cepeda menciona que es luchar contra la corrupción. Esto es sumamente importante porque quiero que se imaginen lo siguiente. Colombia es un colador y el agua es los ingresos, los impuestos. Aunque Gustavo Petro hubiera logrado la reforma, que era básicamente sacarle los impuestos, cobrar los impuestos que se deben cobrar a las personas ricas, si le agregaba todos esos impuestos a el colador que es Colombia, eventualmente se iba a ir diluyendo. ¿Por qué? Porque en Colombia no es para sorpresa de nadie que hay mucha corrupción. Usted solo basta con salir a dar 3, 4 vueltas en la ciudad para encontrar más de un proyecto, un elefante blanco que está por ahí a medio de construir y que en realidad nunca se construye sino hasta años después. No falta ver la calle que no está pavimentada y que había prometido el político de turno pavimentar y no se pavimentó, no se iba a pavimentar al menos en 5 o 10 años. A más de uno le toca esa realidad. Me recuerda también mucho esto que dice exactamente de luchar contra la corrupción y me recuerda el caso de un político extranjero, aquí va un poquito de historia, se llama Lee Kuan-yew. Espere, este hombre básicamente es y fue el gobernante de Singapur. Singapur fue una pequeña provincia, un pequeño país que en el 65, si no mal recuerdo, se lo expulsaron de Malasia. Singapur era un moridero, era un pantano con 3 o 4 chozas y este hombre lo convirtió en una de las mayores potencias económicas que tiene, creo que es Asia. Aquí con el apoyo de la IA, he investigado un poco y me hace mucha referencia a la historia de Lee Kuan-yew. Lee Kuan-yew, el regente y el presidente de Singapur. Aquí dice el contexto, el hijo no deseado. En el 65, Singapur fue expulsada de la Federación de Malasia. Era una isla pequeña, sin recursos naturales,
Incluso importaban agua rodeada de de vecinos hostiles y con una herencia que no era de la corrupción era el lubricante de la vida diaria. Para sobrevivir, el primer ministro Lee Kuan-yew entendió que Singapur no tenía margen de error, o eran perfectos o desaparecían. La honestidad no era solo moral, era una estrategia de supervivencia económica. Y los tres pilares que son similares, bueno, no tan similares, pero son tres pilares como también los que propone Iván Cepeda. Cortar la cabeza de serpiente. No se enfocaron solo en en la policía de que pedía una moneda, sino en los altos mandos creando la CPIB, Oficina de Investigación de Prácticas Corruptas, que respondía directamente al primer ministro. La clave, la presunción de inocencia en temas de dinero. Si un funcionario vive por encima de sus medios o tiene propiedades que no puede explicar, se asumía que eran fruto de la corrupción, a menos que él pruebe lo contrario. Esto me parece una política agresiva, mas sin embargo justa. Y esto de cortar la cabeza de la serpiente me recuerda mucho a lo que dijo Iván Cepeda, justamente que no es combatir la microcorrupción que es a este policía hizo acá, el de tránsito, aquello, sino combatir las cabezas que son los que verdaderamente rigen sobre las políticas, sobre la corrupción, sobre el dinero. Y una vez que se cambie eso, las cosas eventualmente mejorarán mucho en Colombia. Mayor cantidad de recursos por regalías sean los más pobres. ¿Quién explica eso? Hace unos días estuve hablando con alguien que me decía, si aquí los recursos de las regalías se hubieran invertido, las calles estarían adoquinadas con lingotes de 18 quilates de oro. No. Y es un pueblo que no tiene agua potable, o una población que no tiene agua potable. ¿Dónde era No eso? tiene ¿En la servicio, no tiene Guajira? vías. ¿Dónde quedaba eso? Es Cesar, en este caso. Entonces, ¿cómo es posible que se hayan robado de esa forma, por lo menos en una gran proporción desviado los recursos de las regalías? En la Entonces, ahorita teníamos como ejemplo Arauca, que eran los grandes... La piscina de olas. ¿Se acuerdan? Los El velódromo. elefantes blancos de obras que quedaban entonces allí. vamos sin caso por ejecutar. caso. Y el tercero es que no va a ser una lucha solitaria del gobierno. Yo voy a invitar a la ciudadanía a que hagamos, digamos, un frente común contra la corrupción. Este es un Y tema eso que implica pasa en la una ciudadanía. rebelión de la ciudadanía. Por un tema cultural de la ciudadanía, es decir, Sí, claro. que no participe tampoco en este caso de las elecciones, pero no lo quiero desviar de su idea, pero tiene que ver mucho, por ejemplo, con la compra de votos, etcétera. O sea, la corrupción pareciera que además de los sistemas que han permitido quedarse y apropiarse con recursos públicos, tienen que ver con la manera en la que los colombianos también hemos aceptado Sí. el transcurrir, digamos, de esa Eso es lo corrupción. que nosotros en nuestro programa hemos llamado la postración moral, que debe ser objeto de una revolución ética en el país. Es decir, es un problema de conciencia y de cultura y de educación. Y también pasa por otra cosa. Ustedes Aquí quiero decir algo que es básicamente, ¿se imaginan ustedes qué pasaría si de verdad cuando uno llegue a denunciar, ejemplo, un elefante blanco, un caso de corrupción que usted vio, presenció, escuchó, para que lo investiguen? ¿Qué pasaría si de verdad lo investigaran? Porque para nadie es sorpresa de que uno ni siquiera se toma la molestia en decir, esa construcción está rara, llevan como un año, 2 años y no se ha movido en lo absoluto, 6 meses, no se ha movido en lo absoluto, eso está como, huele como un poquito caso de corrupción, pero uno dice, ah, es normal. Entonces me pregunto, ¿qué pasaría si de verdad se implementa ese cambio que menciona Iván Cepeda de promover la cultura ética y moral de los ciudadanos para que denuncien y que esas denuncias funcionen? Sin duda sería un gran cambio y un avance para el país y un gran paso para combatir la corrupción, que es el verdadero cáncer de Colombia. Colombia sería un país sumamente hermoso y adinerado, todos nosotros, si no hubiera tanta corrupción, porque todas esas millones, millones y millones de plata no va a acabar al bolsillo de los hospitales para que sean mejores, de las instituciones para que tengan mejor educación, de las universidades. No, va a acabar al bolsillo de unas 3 o 4 personas que manejan todo. decía, mire, a cosas que ha hecho el actual gobierno, lo anoté aquí, hay que hacer cambios profundos y serios. ¿Eso implica este tema de la corrupción? Se lo pregunto Sí, por los sin duda. escándalos espantosos Sin duda. de la Unidad de Gestión de Riesgo, ministros presos, Sí. el FOMAC. Yo Es en un decir, discurso dije hay una que lista los muy larga. olmedos no serían tolerados. ¿Cómo hace usted para que no entren olmedos a su gobierno? No, yo no, es decir, no voy a ¿Cómo hacer no? demagogia, No, precisamente porque he dicho que Déjame no hay que hacer... plantearle la pregunta al Sí, revés. cómo no. ¿Cómo va a hacer en este plan de macro contra la macrocorrupción? ¿Qué mecanismos va a establecer? ¿Qué alarmas va a establecer para que no entren olmedos? Y aquí no le vamos a meter ideología, porque hay gente del proyecto político del presidente Petro que terminó untada hasta las narices. Ha ocurrido y ¿Cómo hacer para evidentemente eso? el presidente lo ha reconocido y ha sido en eso absolutamente claro y drástico. Pero evidentemente el problema de la corrupción en Colombia es que es un sistema. Es decir, no es que hayan casos, no es que se presenten situaciones en las que se desvía la función pública y se convierte esto en un lucro personal. Es que es un sistema al interior. Es una del empresa. Estado.
Es decir, hay instituciones en las cuales se van heredando no las políticas públicas, sino las formas de esquilmar y de saquear el presupuesto. Entonces, no voy a hacer en esto promesas demagógicas. Es muy posible o altamente probable que se presenten casos de corrupción en un gobierno que yo presida. Pero lo que no voy a tolerar es que eso ocurra sin que haya una reacción, una prevención y una acción decidida para que eso sea castigado y reprimido. Ahora, para eso he pensado, y ahí está el planteamiento en un sistema que va a funcionar o debe funcionar para combatir la macrocorrupción, que tiene niveles de prevención, tiene niveles de actuación y tiene niveles de castigo y sanción. Tiene que contar usted con la justicia para esto. Sí. Y de hecho la justicia tendría que participar también de, La fiscalía en primer de ese, exacto, de ese sistema, y tiene que tener cambios también, Sí. porque hemos visto también que muchas Sí. partes, muchos procesos también en su impunidad, entre comillas, y en el aplazamiento de las decisiones hacen parte de la María misma Alejandra, corrupción. ¿qué tal, doctora? ¿Qué tal este señor Matos, el que sale caminando semejante escándalo de corrupción y ofreció un preacuerdo con la fiscalía? Era una moto y una camioneta. Y Y lo peor y es le que la pareció- fiscalía le parecía buenísimo. Pero aquí el problema primero es cómo se investiga esto. Es decir, esto no puede seguir siendo investigado caso por caso. Aquí hay que desarrollar lo que se llama la investigación de sistema. Es decir, hay que crear o desarrollar, cuando ya hay en la Fiscalía unidades para esto, una forma de investigar y reprimir esos delitos que corresponda a su naturaleza. Y hay normatividad suficiente para esto, y se lo pregunto porque usted también habla, y voy a enlazar las dos cosas, de una Asamblea Nacional Constituyente. Y a veces, cuando se plantea esa idea, inicialmente los defensores de la Constitución del 91 y el plano político que se está discutiendo de este tema es, no, se pega bien una constituyente para cambiarlo todo. No. En este tema de la normatividad, digamos, del cuerpo de leyes de Colombia, para, por ejemplo, lograr esos cambios de sistema, ¿son con lo que tenemos No, o yo para creo qué que sería es la Constitución? perfectamente posible hacer esos cambios sin necesidad de grandes cambios normativos. Ahora, otra cosa es que en Colombia se requiere una reforma a la justicia, pero no depende una cosa de otra. Yo creo que existen instrumentos suficientes para hacer una lucha contra la corrupción mucho más profunda y clara con lo que ya. Ahora, sobre la Asamblea Constituyente he sido muy claro en el planteamiento. Yo creo que efectivamente puede ser un escenario, pero siempre y cuando haya un proceso de concertación y de acuerdo nacional. Yo creo que hay que dar ese paso, hay que intentar llegar a un acuerdo sobre los problemas esenciales. ¿Cuáles son esos problemas? Aquí ya hemos hablado de dos, la corrupción y los cambios en materia de política social. Si hay una concertación sobre esos temas, el mecanismo mediante el cual podamos hacerlos viables desde el punto de vista normativo y constitucional, lo podemos pactar. Y esa puede ser una asamblea constitucional. El otro gran pilar de estos temas, que son, doctor Iván Cepeda, que el país plantea a los colombianos, es el de la seguridad. Y ahí usted lo mencionaba, es el otro gran tema del que sus detractores hoy le recuerdan todo el tiempo aquí y en todo lado. Sí. Usted dicen, ellos, usted es el gran responsable porque usted fue, dicen, el Imagínese. arquitecto de la paz total. Estaba viendo aquí la ley 2272 del 2022, Sí. que facultaba al gobierno para hacer esa estrategia, sacar adelante. ¿Qué tan responsable se siente usted políticamente del desastre del orden público que está hoy el país? No, yo me siento orgulloso de haber trabajado por la. Uy, qué pregunta tan picante. Básicamente le dijo, en otras palabras, para un poco menos elegante, le dijo, esta política fue una completa cagada, una completa basura, y ustedes son los responsables. Sus opositores, la derecha, está diciendo la paz, o mejor dicho, la seguridad nacional se cagó por culpa suya. Asuman la responsabilidad. ¿Cómo se siente usted con eso? Y lo que ha respondido Iván Cepeda es muy inteligente. De hecho, esto me recuerda mucho a una escena de una serie que alguna vez me vi, en el que había varios candidatos a los que el medio de comunicación favorecía, les hacía preguntas relativamente fáciles, pero al que no, básicamente le decía, de acuerdo, tienes este problema, y le plantea el problema más duro, y decirle, la tasa de esto está alta, la insatisfacción está baja, tienes esos problemas, esto y aquello, ¿usted qué opina? ¿O usted cómo piensa solucionarlo? Y el personaje respondió, no veo ningún problema, y dijo, recalcó lo bueno y planteó una buena solución, que es muy curiosamente lo que va a hacer aquí Gustavo Petro y Iván Cepeda, responder de la manera más elocuente, directa y respetuosa posible a la pregunta. Vamos a repetir otra vez. Responsable porque usted fue, dicen, el Imagínese. arquitecto de la paz total. Estaba viendo aquí la ley 2272 del 2022, Sí. que facultaba al gobierno para hacer esa estrategia, sacar adelante. ¿Qué tan responsable se siente usted políticamente del desastre del orden público que está hoy el país? No, yo me siento orgulloso de haber trabajado por la paz en Colombia. Yo he tenido intervención en buena parte de los procesos de paz que se han dado. Unos han tenido éxito, como es el acuerdo de paz que se firmó en 2016. En ese acuerdo tuve un papel
en buena parte discreto, de un trabajo de facilitación, pero he trabajado en otros procesos. Algunos no han fructificado por diversas razones. Pero yo creo que trabajar por la paz, lo dice la Constitución, no es solamente un derecho de los colombianos, es un deber. Y como tal no puede ser criminalizado. La explicación de que por la política de paz hay violencia es una explicación que a mi modo de ver es absolutamente deleznable, superficial y absolutamente retrógrada. Pero me da pena. Es decir, ¿para usted esta paz total funcionó? No, podemos discutir sobre los resultados en materia de paz, pero ahora me parece que es importante que discutamos si es la política de paz la causa de la violencia. Y lo que yo diría es lo siguiente: los grupos armados en Colombia funcionan hoy sobre la base de economías ilícitas que son bollantes, que tienen un desarrollo global, no solamente en Colombia. El problema de las redes del narcotráfico no es un problema colombiano, es un problema que va... Porque esto me interesó bastante lo que dijo Iván Cepeda, de que en el 2016 ayudó bastante a un trabajo de proceso de paz, y aquí investigando también es verdadero, porque en el 2016 en el gobierno de Juan Manuel Santos, Iván Cepeda ayudó bastante a lo que viene siendo el acuerdo final para la terminación del conflicto con las FARC. El papel de Iván Cepeda básicamente no fue fundamental, aunque no era un negociador oficial sentado permanentemente de La Habana en representación del gobierno. Su rol se define mejor en la siguiente manera: un facilitador, un comisionado del paz del Congreso, un enfoque en las víctimas y una defensa en la implementación. O sea, Iván Cepeda sí está diciendo totalmente que aunque la paz total se puede discutir si funcionó o no, no es la causante de la violencia en Colombia. Y esto es un hecho que se ha mencionado mucho en los discursos de odio, que hablar odio es muy fácil. De hecho, es lo más fácil, solo falta salir por la ventana de cualquier casa, mirar algo y decir, eso no me gusta porque está mal parqueado, eso no me gusta por esto, eso no me gusta aquello. Yo lo cambiaría así, así, así. Pero en un país con una situación política y de seguridad tan delicada como es Colombia, no es así de fácil como te está diciendo Leonardo Estrella. Hay que colocarles la bota en el cuello y darles plomo hasta que se acaben, destriparlos, y no solo ellos, sino también a la izquierda. Además, eso de que la corrupción y básicamente el narcotráfico es un problema de Colombia, ya lo he cubierto en otra noticia anteriormente. Por favor, vayan, entren al canal y encuéntrenla. Les dejaré la etiqueta aquí en el video. Pero básicamente dice que el narcotráfico no es un problema de Colombia porque hay millones y millones de consumidores en todo el resto del mundo. Estados Unidos, Europa, España, Países Bajos, creo. Entonces, es como combatir una economía global siendo solo un país. Es muy, muy, muy complicado mover o destruir toda una economía solo combatiendo este lado del problema. ¿Entienden el nivel de conflicto? Es como si una única persona tratara de desmantelar todo o una gran ruta de un cártel importante sola. ¿Por qué? Porque los consumidores están en Estados Unidos principalmente, y mientras esas personas sigan pagando, van a haber y siempre van a haber personas que estén dispuestas a fabricar sin importar el riesgo. Entonces es cuestión de que todas las personas se unifiquen, todos los gobiernos, para combatir eso, y aunque se logre, se va a seguir haciendo porque es muy complicado. No encontrar la respuesta a cómo acabar con el narcotráfico es de las cosas más difíciles que este gobierno, y no solo este gobierno, sino la humanidad entera en este siglo XXI, estos nuestros mayores problemas contemporáneos, y responder con solo combátanlo es simplista y muy fácil, y las cosas, ya como vimos, no son blanco o negro. Y lo que yo diría es lo siguiente: los grupos armados en Colombia funcionan hoy sobre la base de economías ilícitas que son bollantes, que tienen un desarrollo global, no solamente en Colombia. El problema de las redes del narcotráfico no es un problema colombiano, es un problema que va desde Alaska hasta la Patagonia. Hoy en día hay redes criminales en todos los países latinoamericanos, y el problema de las drogas, para no hablar de otros, se ha convertido en un problema transnacional, evidentemente. Así que ahí hay un problema. No digo que en Colombia nos debamos simplemente justificar con que el problema es transnacional. No, ahí hay un problema que debemos abordar. Sí. Pero también está el problema de la minería ilegal del oro, que es tan grave o más grave que el problema del narcotráfico. Entonces es allí donde está el problema, no en la política de paz. Podemos discutir la política de paz, podemos discutir sus resultados, claro que sí. Y perdóneme, lo interrumpo, María Alejandra, para redondear este tema. Es que
quienes saben del tema, y no solamente los candidatos presidenciales que lo atacan a usted, sus detractores, sino gente que sabe, dice, mire, esta política de paz del actual gobierno lo que hizo fue facilitarles a estos grupos todos esos fenómenos que usted dice. Estoy de acuerdo con usted. El narcotráfico es transversal, nos atraviesa a todos en este continente. Pero el asunto es que esta política de paz le facilitó mucho la vida a esos grupos. Podemos Dicen los que discutir saben. en qué casos, porque me parece que esas generalizaciones No, pues se no los tengo, ayudan. en Catatumbo. Puede ser Cauca, que en algunos casos puntualmente. 23.000 hombres más. Pero yo le voy a decir algo, Juan Roberto. Mm. Este gobierno ha incautado 3.000 toneladas de cocaína. Claro, ahora vienen la oposición y nuestros contradictores a decirnos que eso es porque hay más comercio y porque hay más tráfico ilícito. No, pero son 3.000 toneladas. Es una cifra absolutamente inusitada y que ha implicado una labor enorme que hay que reconocerle a las fuerzas militares y de policía. Este es un esfuerzo que incluso ha sido reconocido internacionalmente. Entonces no se puede decir que la política de paz... Eso es totalmente, eso que está diciendo Iván Cepeda ahí es totalmente cierto porque Donald Trump es la persona que hace unos meses llamaba a Gustavo Petro narcotraficante, enfermo, gente de un país enfermo que produce cocaína, que tiene fábricas, esto y aquello, que las vendía a Estados Unidos después de la reunión con él y su excelente reunión que básicamente dijo Gustavo Petro es un excelente hombre. Así de drástico le cambió la opinión a un hombre como Donald Trump al conocer a Gustavo Petro y su historia y sus, sobre todo más que su historia, su lucha contra el narcotráfico, que es el mayor gobierno en el que la ha combatido. 3.000 toneladas no es poca cosa. Si lo pasáramos a dinero sería una cantidad industrial, un patrimonio nacional de lo que viene siendo dinero. Entonces, eso es más que evidente. Eso me parece que es una afirmación falaz, ató de manos a la fuerza pública. Este gobierno ha tenido una acción clara, represora de los grupos armados y ha hecho incluso acciones militares que no han hecho otros gobiernos, como la que se ha hecho, por ejemplo, en el Cañón del Micay, un sitio que era un santuario de las organizaciones criminales. Entonces, evidentemente aquí podemos discutir, podemos hablar de cómo diseñar una política de paz, pero la conclusión no puede ser de ninguna manera que buscar la paz es inmediatamente sinónimo o que es equivalente a promover a los grupos armados. Esa frase que me dijo, que mencionó Iván Cepeda, es sumamente humana, importante y relevante que fácilmente puede llegar a estar en un libro de historia. El buscar la paz. Espere, escuchémoslo otra vez que no la escuché del todo. ¿Cómo decía? ¿Cómo decía? Cómo diseñar una política de paz, pero la conclusión no puede ser de ninguna manera que buscar la paz es inmediatamente sinónimo o que es equivalente a promover a los grupos armados. Buscar la paz no es sinónimo de promover los grupos armados. Y con esa sola frase, Iván Cepeda logra destruir totalmente el argumento de seguridad mediática que han vendido tanto las personas de derecha como los partidos, Abelardo, Uribe Vélez, el Centro Democrático, de que solo con nosotros está la seguridad nacional, porque ellos, al estar en busca de la paz, están a favor de los grupos de guerra y nos van a acabar. O sea, pensándolo claramente, es una afirmación estúpida que buscar la paz promueve la guerra entre grupos armados y la nación. Es totalmente lo contrario. De hecho, históricamente se ha demostrado que lo que viene siendo combatir el fuego con fuego nunca deja nada bueno. Pueden investigar los millones de casos que han ocurrido. Siempre el camino es la inserción, el camino del medio, la paz. Varias filosofías lo han promulgado, pues difundido. Y las personas que tienden a preferir incitar o preferir la guerra para que esto no suceda, porque dicen la paz es inútil, la única manera en que podemos enfrentarlos es por medio de las armas, del fuego, de la sangre. Si revisan un poco, nunca terminan bien. La paz no es sinónimo de apoyar a los grupos armados. ¿Qué frase tan significativa? Entonces sí, ya cada vez que ven en redes a alguien diciendo usted es un guerrillero porque apoya a la izquierda y la izquierda está sacando el país, ya tienen un argumento excelente para decirles. La paz no es sinónimo de apoyar a los grupos armados.
armados No, y a la no, esa no es la criminalidad, discusión. como le he escuchado, no digo que aquí se esté planteando así el argumento, pero sí se lo he escuchado a los detractores de la política. Miremos entonces cuál sería la política de seguridad y luego hablaremos de una comunicación que usted le acaba de hacer a las fuerzas militares, tal vez en otro tipo, digamos, de área que es las condiciones para el cuerpo. Pero creo que es íntimamente. Claro, que está íntimamente ligado, pero en una política de seguridad, de control territorial, de llegar allí donde esas fuerzas criminales han crecido y han establecido un contacto con la población que muchas veces confunde en el hecho de asumir casi que funciones de Estado, proveyendo además bienes y servicios en esas poblaciones, que es el reemplazo total del Estado. ¿Cuál es el planteamiento? El planteamiento aquí es que la política de seguridad no es una política aislada, ni es una política hegemónica, es una política que se integra al conjunto de la política del Estado. Y yo creo que hay que tener una política de seguridad fuerte, pero tiene que ser una política que actúe en una armonía y en una articulación plena con otras políticas. Digamos, ¿dónde está el problema aquí? Bueno, uno podría decir que en todo el país, pero fundamentalmente hay 5 o 6 territorios donde se concentra el problema. Esos territorios hay que desarrollarlos. Ahí hay que desarrollar un tipo de economía distinta. Si no lo logramos, podrá haber la política de intervención militar más poderosa del planeta. Hemos estado 70 años en esa historia. Entonces, la política de seguridad es parte de una política integral del Estado, lo que se ha intentado en otros momentos, pero que hay que avanzar en ello, la presencia integral del Estado en el territorio para poder cambiar las condiciones del conflicto armado y de la violencia. También en los territorios urbanos, por supuesto. Esto no es solamente con relación a los territorios rurales. Ese es un asunto claro. Por lo tanto, mi política de seguridad no es una política que esté exclusivamente centrada en cómo vamos a fortalecer las capacidades militares y de inteligencia del Estado. Eso tendrá que hacerse, por supuesto, pero fundamentalmente es de transformación de los territorios y de ataque de las causas de la violencia, entre las cuales la pobreza y la desigualdad social en las zonas rurales y en las zonas marginales urbanas es fundamental. Doctor Iván, si ¿usted ya ha pensado quién va a manejar el tema de seguridad en su... Esto me parece, esto que acaba de decir aquí Iván Cepeda, de que no es solamente agarrar e ir a echar plomo, me parece también sumamente importante. ¿Por qué? Piénselo así. Vamos, el gobierno va a estos departamentos en el que lo que viene siendo el narcotráfico, la criminalidad está supremamente alta. ¿Qué es lo que pasa? Entran, atacan eventualmente, duran presencialmente el ejército un cuanto tiempo, ya sean días, meses o años, pero eventualmente tendrán que retirarse y cuando se retiran dejan un territorio destruido por la guerra y las personas del territorio ¿qué hacen? No hay tanta educación como en las grandes ciudades, no hay escuelas, no hay infraestructura, no hay agua, no hay un trabajo digno, entonces la pregunta es ¿qué se hace? Si yo no tengo nada, no tengo más con qué ganarme el pan del día, ¿qué hago? Votémonos a lo mismo que estábamos. Y ahí es uno de esos grandes problemas que mencionan, que estos son los principales problemas que dice también Iván Cepeda, que no es tanto básicamente que no es tanto la política militar, sino es la política social que hay detrás. Hay un libro que se desarrolla lo que viene siendo, que desarrolla la teoría de lo que viene siendo el capital humano, que en unos breves momentos les voy a explicar qué es. Básicamente, aquí les explico muy por encima qué es el capital humano, que es un libro desarrollado por un escritor que no recuerdo quién es, pero es sumamente bueno e importante. ¿De qué está hecho? El capital humano no es algo que puedas tocar como una máquina o edificio, sino que vive dentro de ti. Se compone de educación, tus títulos, cursos, lo que estudias, experiencia, lo que has aprendido haciendo las cosas en el trabajo, habilidades, salud, porque es una inversión. A mayor capital humano sueles tener acceso a mejores salarios y mayor estabilidad. A menor capital humano los trabajos suelen ser más manuales, repetitivos y peor pagados. De hecho, la teoría del capital humano también es algo que aplicó Singapur. Por favor, les pido vayan y busquen un documental sobre Singapur para educarse mejor. Y comienzan a ser los países que no tienen petróleo ni oro apuestan todo el capital humano. Si su gente es la más educada y sana en el mundo, las empresas globales querrán ir allí a contratarlos, lo que genera riqueza para toda la nación. Ahora, si eso es así en un país que no tiene oro ni petróleo, como será nosotros en Colombia, que tenemos de todo: oro, esmeraldas, petróleo, ganado, frutas, verduras, ¿cómo se llama esto? Ganadería, no, esto...
cosecha, no me acuerdo el nombre exacto ahora, pero entienden el punto. El capital humano que es invertir en la educación para que las personas puedan tener las herramientas. Y no es básicamente decir, no, la educación es la llave maestra de todos los problemas. No, es que la educación eventualmente sí es discutible de que sea una buena oportunidad, pero también es irrefutable de que sin ella no se puede llegar a ningún lado. Entonces, la educación, la experiencia, los puestos de trabajo, ir a mejorar desde cero esa infraestructura y sumado a la lucha contra la corrupción, sería más rápido la progresión hacia un país más sano y avanzado. ¿Y ustedes se imaginan zonas maltratadas por el este con unos excelentes hospitales, academias públicas buenas que de verdad sí enseñen cosas vitales, universidades gratuitas, puestos de salud, puestos de trabajo, empresas? Si bajo eso las personas ya no tendrían por qué volver a ir a los grupos armados, a tomar las armas, a sembrar la hoja de coca para poder ganarse el pan de la mesa, porque pueden ganar el dinero de una forma más legal, libre y óptima sin problemas. Sumado a la lucha de que el ejército, si sumado a la lucha de que el territorio ya estará librado o en gran parte librado de lo que viene siendo estos grupos armados, sería un país bastante bueno y hermoso, a decir verdad, si me lo preguntan. Bueno, colombianos, hasta acá la noticia de hoy. El video se ha hecho muy largo. Si quieren contemplar, analizar y ver esta ficha periodística, este informe totalmente, el link se los dejaré aquí en la descripción. Y no es más, nos vemos en la próxima. Espero que esta entrevista les haya puesto a pensar, les haya incitado a educarse más, no solo estar el día, sacar uno, dos, tres, una hora, media hora, 15 minutos para educar y aprender algo nuevo que nos sirva para desarrollar ese capital humano. Les recomiendo mucho que lean ese libro o vean un tutorial rápido en YouTube, un documental breve de lo que es. Y no siendo más, nos despedimos. Esto es SNP News Colombia. Hasta aquí el informe de esta tarde.